El mundo editorial de la aviación es extenso. Conoceréis algunas publicaciones como esta. Tal vez os sea más familiar estas otras. Los monográficos técnicos e históricos son imprescindibles. Pero hay otras publicaciones. Son la intersección entre el modelismo y la edición. Publicaciones de aviación que exceden el 2D y pasan al 3D. Papercraft, Papermodel, Papermodelismo, recortables, modelismo a fin de cuentas. Modelismo pero con otro material, con otras técnicas. Acompáñame si quieres descubrir este rico mundo, esta forma tan particular de hacer maquetas. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Conocéis esto? ¿Os suena esto? ¿Alguna vez habéis tenido algo por el estilo en vuestras manos? ¿Conocéis el papermodelismo? Bueno, el papermodelismo es otra alternativa más que tenemos los modelistas para reproducir un poco a escala la realidad. Y pretendo sacarlas en el canal todas poco a poco, ¿no? Yo la verdad es que desde siempre he montado recortables, que es como más se le conoce. Recuerdo de mi niñez pues los del famoso diseñador español y dibujante español Juan Avellán, que todavía se pueden conseguir en la página web de la Aeroteca de forma física. Hoy en día pues tenemos otros medios, está internet. De hecho este es de Scissors and Planes, descargado de una página web, Ecar Models, en una escala 1:100, que es una escala que no es normal para mí. A mí me gusta más el 1:72, así que lo he intentado aumentar de una forma un poquito torticera, la verdad, porque no controlo mucho el tema del ordenador. Lo he dividido la hoja en la que venía este recortable a escala 1:100, lo he dividido en 3 bloques, utilizando el ancho de la hoja como referente, y de esa manera pues no se me ha ido la proporción y lo he impreso. Hay muchas piezas de aquí que no me van a valer, las voy a utilizar de la segunda hoja, ¿no? Como veis aquí, las voy a utilizar de aquí y ya está. De aquí utilizaré algunas, de aquí otras, y con eso tendré el avión entero. Yo el papermodelismo todavía lo sigo utilizando, primero porque me sigue gustando montarlas. Es un modelismo muy gratificante porque es muy rápido. Te quitas un poquito el grueso de la fase de pintura, y sobre todo por lo que más me gusta actualmente es por las rarezas. Hay muchos a los que nos gustan las cosas también un poquito raras, no las vas a encontrar en plástico porque directamente pues hay que admitirlo, chicos. Si te gusta una cosa rara, una empresa no te lo va a sacar porque lo vas a comprar tú y 4 más. Entonces es mucho más fácil diseñarlo en papel y poner ese archivo a la venta en páginas como Ecar Models, y así pues que lo puedas comprar y lo puedas tener. Entonces para mí, aunque la mayoría de mi colección es toda en plástico, yo sigo utilizando el papel para ciertas rarezas, y esta es una de esas rarezas, el TF-102 Delta Dagger, que es la versión de asiento lado a lado del mítico caza Delta estadounidense, ¿no? Mi intención es utilizar este como una prueba para en un futuro comprar una maqueta más compleja también de recortable, que las hay mucho más complejas que esta, y añadirle la proa. La proa, que es lo que cambia en esta versión con respecto a las otras, ¿no? Y bueno, ya veremos, porque voy a hacer la prueba con este. Me he bajado, en Ecar Models podéis conseguir 5 versiones, 5 decoraciones diferentes de este avión en una misma descarga. Yo he elegido esta para ir empezando, el camuflaje sudeste asiático, me encanta. En la versión de Estados Unidos lo he aclarado para intentar darle un aspecto un poquito más realista que la que el diseñador original, Bruno Van Ecke, que es la persona que está detrás de Scissors and Planes, le ha dado. Pero bueno, ya veremos a ver si las formas son correctas, porque claro, es llevar un avión de 1:100 a 1:72. Ya veremos a ver cómo queda. Y como siempre, pues una cosa muy aconsejable es también imprimirte un plano de vistas, como es este excelentísimo plano de vistas del F-102, en el que podemos ver pues la versión biplaza, a ver qué tal va a quedar con nuestro recortable, utilizarla como una referencia, ¿no? Y bueno, si os gusta el papermodelismo, os aconsejo encarecidamente que veáis los vídeos de RACV, es un canal de YouTube
del Real Aeroclub de Vizcaya, por eso lo de RACV, donde si os gusta la aviación os lo aconsejo encarecidamente. Este canal es muy aconsejable, no solo si sois modelistas, sino si estáis relacionados con la aviación, porque tenéis vídeos de todo. ¿Que os gusta la aviación porque os habéis acercado a ella a través de los juegos de ordenador? Tenéis vídeos específicos de juegos de ordenador. ¿Que os gusta la aviación porque sois modelistas? Tenéis a Pablo Sánchez. ¿Que os gusta la aviación porque os gusta la historia de la aviación? Tenéis, bueno, el último es el número 85. El programa número 85 va sobre el DC-8 en España. También tienen uno sobre el DC-8 de manera internacional, o el 707. O sea, tenéis historia, pero historia además con mayúsculas, por gente que está en el museo de aquí del aire de Cuatro Vientos en Madrid, y que os habla con conocimiento de causa, y que desde luego son personas auténticos eruditos. No os lo perdáis, porque encima es muy divertido de la forma que lo hacen. No es solo mucha información, sino que también es que te entretiene. Y bueno, vamos a ver qué tal. A ver cómo queda el cacharrito este. Os iré diciendo. Bueno, ya tenemos nuestra primera fase del montaje del avión prácticamente completada, con la parte más difícil de abordar de este avión, que es el morro, precisamente, que es lo que distingue el TF-102 y lo que más me interesaba. ¿Cuáles son mis apreciaciones? En primer lugar, que el montaje es demasiado complejo, porque todo esto que veis aquí, todo esto que está, este anillo que estáis viendo aquí y esto que estáis viendo aquí, es todo una misma pieza, y moldearlo para que quede en la situación correcta es bastante complicado. Entonces aquí hay que andar con mucho ojo, con mucho cuidado, y sobre todo teniendo en cuenta las fotografías y los planos que tenemos de nuestro avión para saber exactamente cómo hacerlo. Esto que estáis viendo aquí es un añadido. Esto de aquí es un añadido que le hemos puesto, que lleva el avión real, y que también le da un aspecto pues un pelín más redondeado a la toma. El único formador que lleva el avión es esto negro que estáis viendo aquí adentro. Ese es el único formador. ¿Qué es un formador? En el mundo del modelismo en papel, el formador es una especie de costilla, podríamos decir así. Normalmente se utiliza un cartón más grueso para ello, y define las formas que tienen cada una de las piezas. Hay dos tipos así a grandes rasgos de maquetas en papel. Una de ellas sería con pestañas. Normalmente suelen ser una combinación de las dos, pero tenemos maquetas que vienen moldeadas o que vienen hechas a base de pestañas, y así se van uniendo diferentes piezas. Pues por ejemplo, mirad, aquí tengo la otra parte del fuselaje. Esto pues lo encajaríamos más o menos así, se quedaría encajado y se quedaría pegado. Bueno, es que no lo veo bien, pero bueno, se quedaría así pegado, ¿no? Y cada una de las mitades iría conformando la forma del fuselaje del avión, ¿vale? Y luego hay otras que en vez de llevar estas pestañas, lo que llevan es una especie de costilla que hace la forma del fuselaje, y tenemos otra costilla en el otro lado. Cuando le damos esa forma de tambor, logramos en cada una de las secciones del fuselaje una forma de tambor, las unimos y directamente ya está pegado. Este es por pestañas porque se suele utilizar para pues maquetas más pequeñas, ¿no? De escalas más pequeñas, y este es un avión de escala 1.100, aunque yo lo he reescalado a escala 1.72. Bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, el hacerle las pestañas, pero eso ya nos meteremos en otro vídeo. Lo importante es que esta zona de aquí, esta toma de aire, es bastante difícil de modelar. He necesitado hacer un pequeño apaño en el formador. Esto es un formador, lo que veis aquí en blanco sería el formador, esto es la toma de aire, y lo blanco sería el refuerzo que lleva, ¿no? Tenemos, si os dais cuenta, pues otro par de milímetros más para lograr poder meter esto aquí adentro y que quede en la posición acordada y adecuada. Incluso como ni aún así queda, yo le he hecho la parte interna y se la he pintado de plata. La parte interna, que esto iría pues pegado más o menos aquí, le daríamos la vuelta, y de esa manera le haríamos la parte interna de la toma de aire, que le daría resistencia y encima daría este aspecto plateado que queda un pelín más realista, ¿no? Y bueno, vamos a seguir a ver qué tal, a ver cómo funciona. Fijaos en la forma, en la preforma que le he dado yo a esta toma de aire. Pues por aquí esto lo tengo que hacer que encaje y que quede más o menos como esta. No es la mejor forma, desde luego, de hacer estas piezas. Yo le hubiera hecho la toma de aire separada. De hecho,
si tú miras el plano, la sección de fuselaje es demasiado plana. Las tomas de aire deberían sobresalir un poquito. Deberían de tener una forma, pues, ¿qué digo yo? A ver, una forma pues un poquito así. Eso se logra haciendo una pieza extra. Pero bueno, es una maqueta que es muy sencillita y suficiente es con lo que tenemos. Vamos a ver qué tal queda el resultado final. Bueno, vamos a aprovechar que nuestro fuselaje está ya montado, casi entero, pues para enseñaros sin trampa ni cartón, pues dónde están, precisamente, y valga la redundancia, las trampas que dicen en mi pueblo del montaje de este avión. En primer lugar, yo diría que el encaje, aunque no lo veáis perfecto, ni muchísimo menos, es un encaje bueno, porque estamos hablando de una maqueta que ha sido reescalada del 1.100 al 1.72, así que a escala 1.100, pues cuestiones como, por ejemplo, esta que estáis viendo aquí, estas uniones así que se ven en blanco, o esta, no serían tan palpables como a escala 1.72. E incluso aquí en primer plano, esta unión que veis aquí, esta V que hace aquí, que se deja un huequito en blanco la pieza, pues esto lo mismo, haciéndolo a escala 1.100, pues es que es imperceptible, o casi incluso necesario, ¿no? Por lo demás, el avión de forma está más o menos bien. Ahora, eso sí, te tienes que currar la forma tú, porque no lleva formadores, pero teniendo unos buenos planos no es problema. Yo aquí en las pistoleras de la parte de atrás del fuselaje, la popa del fuselaje del F-102, lleva como unos añadidos para crear esa regla del área. Pues lo uní con un sistema de solapas y creo que me equivoqué, porque a lo mejor sin las solapas, como sugería el diseñador, hubiera sido perfecto y no se hubiera quedado tan evidente esa unión que voy a tener que retocar luego a pincel. Luego muchas de estas cosas que estáis viendo no se van a ver porque las vamos a pintar. Aquí es donde más se nota. Como veis, aquí sí que se ha quedado separado y no ha habido manera de juntarlo, ¿no? Por lo demás, el avión, pues las uniones, ya os puedo decir que exceptuando el tema de las pistoleras, como le llamo yo, y a la unión de esta pieza con esta, es que es muy complicada, pero muy complicada. El resto coincide perfectamente. El morro, lo estáis viendo que lo he lijado un poco. ¿Por qué? Porque yo los morros normalmente los suelo, sobre todo cuando vienen en negro, los pinto de negro y aprovecho para darles una forma más redondeada con la lija y la lima. De igual forma le añadiré un cono en la punta del morro antes de pintarlo. El tema de los retoques ya lo veréis que va a cambiar bastante la fisonomía de nuestro avión. Bueno, como ya os digo, el tema de la unión de las piezas es bastante bueno, exceptuando esta pieza que tenéis que tener mucho ojo con ella, esta pieza del morro, con respecto con esta de atrás. Y luego, por supuesto, las cartucheras, que yo creo que ha sido más un error mío de montaje que cualquier otra cosa. Creo que el diseñador de Sisal Place aquí lo que ha hecho ha sido aprovechar en la medida de lo posible un diseño que tenía de un F-102A normal y corriente, muy bien hecho, para adecuarlo y hacerle el morro del TF-102. Pero el TF-102 tiene un morro muy diferente al del F-102A. Y esto hace que haya ciertos aspectos que no estén bien resueltos en el diseño de este kit. ¿Cuáles son? En primer lugar, este. Como veis, las tomas de aire están muy pegadas al fuselaje. Cuando, a ver si lo tengo por aquí la hoja, mira. Estas son las tomas de aire de un TF-102. ¿Veis que sobresalen un poquito del fuselaje? Otra de las cosas que tiene mal hecha es, está claro que el diseñador considera que para él lo sustancial de un TF-102 es su morro, la parte de proa del avión, y ha hecho un parabrisas perfecto, un morro con las inclinaciones perfectas, y las formas, desde luego, desde morro, son perfectas, me encantan. Pero yo, no sé por qué, a mí me da por mirar este avión desde atrás. Y desde atrás, aquí es donde está el principal problema. Esto de aquí debería de ir más enrasado con el fuselaje, no debería de haber esta hendidura que hay aquí en el centro. En un principio, como no quería complicarme la cabeza más con este avión, dije, para adelante con esto, para adelante, pero luego lo miro, le doy vueltas, lo vuelvo a mirar, le vuelvo a dar vueltas y, bueno, tengo por ahí una piececita ya diseñada que voy a intentar imprimirle en el color para pegársela encima y hacer la forma más enrasada que lleva con el fuselaje este avión. Vamos a ver qué tal, a ver si sale. Y ya de paso, pues vamos a intentar mejorar ciertas uniones que no han quedado bien.
Como por ejemplo, este punto de aquí que queda horroroso, pues le vamos a hacer una piececita que vamos a ubicar aquí, ya lo veremos, del color, y que va a tapar, aprovechando los paneles, y que va a tapar toda esa zona. O también esta otra. Aquí lleva la bodega de armas, que son unas compuertas longitudinales, son 4 compuertas longitudinales, que aquí, como hay varias divisiones del fuselaje, pues quedan un poquito mal, así que le vamos a hacer una piececita que le vamos a acoplar ahí y que le va a dar una forma un poquito más longitudinal a esa zona. Incluso ya veremos a ver si me sale, pero voy a intentar darle volumen a las tomas de aire. A ver qué tal, porque me parece que ya la unión está de aquí. Si encima le sumamos que lleva esto de aquí, que no me gusta, y que lleva las tomas de aire muy enrasadas, ya es que ya me duele. Ya veremos a ver. Cuando esté acabado y retocado, os hago un vídeo. Y bueno, proseguimos con la construcción de nuestro Convert F102A Delta Dagger de Sisal & Plains. Este va a ser un vídeo un poquito más controvertido porque soy consciente de que muchísimos modelistas de recortables son bastante estrictos a la hora de los materiales que utilizan en sus maquetas, siendo pues el 95%, el 99% de ellos papel, si no en todo papel. Yo me baso en que muchos de estos modelistas utilizan el acetato para hacer las cúpulas y hacerlas entonces más realistas. Esto lo utilizo como un pequeño pretexto para también yo utilizar otro tipo de materiales en aquellas piezas que considero que por la escala que yo suelo trabajar y por el tipo de recortables que suelo hacer, escalas 1.144, 1.72 de aviones, pues de utilizar papel desde mi punto de vista, desde mi criterio y también desde mis habilidades, quedaría bastante irreal. ¿Para qué suelo utilizar otras materias? Pues para los trenes de aterrizaje y las ruedas que estáis viendo aquí mismo, y para los depósitos de combustible. Los depósitos de combustible están elaborados en madera, ayudándonos de unos sencillos y asequibles palitos de estos de madera que se suelen utilizar en las tiendas de manualidades, que se suelen encontrar en las tiendas de manualidades y que suelen ser de una madera que desconozco, pero que tiene un veteado bastante fino, pero que contrariamente a lo que pueda parecernos este tipo de madera, suele ser bastante fácil de tallar. De esa manera he fabricado estos pequeños depósitos de combustible tan habituales en los aviones estadounidenses de los años 60. Y aunque veáis el veteado perfectamente, esto realmente está hecho de madera, está tallado en madera, lijado, limado y luego está barnizado. Y finalmente, cuando el barniz ya se le han dado varias capas, se lija y se lima, ¿no? De manera que no lo podéis ver vosotros, pero el tacto es completamente liso, es un tacto plástico. Porque el barniz normalmente suelen ser resinas que tapan todo el poro de la madera y que al lijarlo se queda una superficie perfectamente plástica y fina. También, como os decía, los trenes de aterrizaje, como lo estáis viendo aquí, este es el tren de aterrizaje delantero, espero que se pueda apreciar, han sido realizados con piezas de tubos de plástico. Estos son las tiras de plástico en las que vienen ensartadas las piezas de las maquetas, que han sido estiradas con calor, con un mechero, se estiran hasta que creamos el palo del grosor que nos interesa para reproducir el tren de aterrizaje. Lo que veis en color un poquito más anaranjado, esto que estáis viendo aquí, eso es simplemente una tira de cinta de pintor o crepe, que es una materia de celulosa, de papel, que lleva un adhesivo que te permite enrollarlo y pegarlo. El final, esto que estáis viendo aquí, va a ser enmasillado entre comillas, esto que estáis viendo aquí que se nota todavía que es el final de esa pieza. Lo que vamos a hacer es meterle un poquito de superglue en esa zona y cuando esté eso ya seco se lijará con mucho cuidado con un poquito de lija. De manera que luego este tren de aterrizaje quede barnizado y esa juntura que ahora mismo es tan evidente no se podrá apreciar. De igual forma, ese arco que veis aquí donde va pues conectada la rueda de nuestro tren de aterrizaje delantero, ese arquito que veis aquí ha sido reproducido con un poco de plasticar de 1 milímetro, lo mismo que la rueda que estáis viendo aquí, donde he impreso la parte de la llanta, la he pegado sobre una pieza de 1 milímetro y luego he troquelado, he hecho un agujero a otra pieza de plasticar que he pegado encima del conjunto. De esa manera se ve, yo creo que se ve un poquito aquí
lo que he intentado hacer, ¿no? De esa manera, pues da ese volumen de llanta y de goma a nuestro tren de aterrizaje. Luego esto pues son también el brazo tensor en forma de V, es también unas piezas de Plasticar cortadas y pegadas y ensambladas utilizando pues fotos, documentación, etc. Aquí también en la rueda le hemos puesto un pequeño bulón por la parte, un cojinete que intenta tapar la zona de engrase del eje de la rueda. Las compuertas les he dado volumen. Como veis, estas sí que son piezas de cartón talladas y uno de los seguros que se suelen utilizar para cerrar la puerta cuando está en posición cerrada, ¿no? Le damos un poco de volumen, no se queda una superficie lisa completamente como en la que sugiere la maqueta. Este es el tren de aterrizaje principal con cada uno de sus diferentes martinetes. Como veis, la filosofía es un poco la misma. Plástica de 1 milímetro para hacer el bulón que hace de eje donde engarzaremos nuestra rueda, una serie de tiras de mazarota para hacer el tren de aterrizaje en la parte central del tren de aterrizaje, sobre que los volúmenes se han conseguido mediante enrollar cinta de pintor, cuyas uniones son disimuladas con superglue, lija y limado, y luego se barniza con barniz con barniz enamel, para intentar quitarle esa textura de celulosa que tiene el crepe, que tiene la parte esta más anaranjada. Sobre estas partes pues se le han puesto diferentes piezas de tira de mazarota, de plástico estirado, y de piezas como veis, recortadas de plástico evergreen para hacer cada una de los brazos tensores que llevan los trenes de aterrizaje. Incluso una pequeña orejita que sirve para anclar el avión al suelo y asegurarlo al suelo. Las ruedas, pues muy parecidas a las ruedas que hemos visto originalmente, son, como veis, pues igual que se suele hacer para los que montáis ruedas en papel, pero estas están hechas en plástico. Son diferentes rodajas de Plasticar de 1 y 0,75 milímetros, y la parte final es un Plasticar de 0,25 milímetros que se le ha recortado la parte central para darle ese escalón propio del volumen de las llantas. Luego el cojinete de engrases se le ha hecho con una tira de mazarota cortada al ras, pegada con superglue, y ya está. Este es el disco de freno. Aquí la parte que es menos visible de la rueda, pues evidentemente está menos detallada, pero sí que le hemos hecho el disco de freno a nuestra rueda. La compuerta delantera también ha sido súper detallada, le hemos hecho en Plasticar, pues como veis, ese foco y la percha que sirve para meter el tren, para cerrar la compuerta del tren de aterrizaje. Ya lo veréis cuando esté pintado y acabado, qué bien queda. Sí, porque lo voy a pintar de color verde, porque no es el color plata que nos sugiere Scissor and Planes. Este es otro de las compuertas estas del tren de aterrizaje principal. Como veis, le hemos dado volumen utilizando un mix de piezas de cartón y de plástica. Las junturas están enmasilladas con superglue. Aquí es imperceptible, solo se ve unas junturas bastante exageradas, pero ya veréis cuando lo pintemos que todo va a quedar bastante más uniforme. Y de esa manera pues hemos completado un poquito, o hemos detallado un poco nuestro avión, para darle un poquito más de realismo, ¿no? Y meterle un tren de aterrizaje que yo considero que es bastante más detallado que el que trae Scissor and Planes. Bueno, chicos, y este es el producto final. Este es nuestro Convair TF-102A Delta Dagger de Scissor and Planes, rescalado a escala 1:72 de recortable. Al final el resultado pues no es perfecto, pero yo me encuentro más que satisfecho con él. Hemos tenido bastantes problemas a la hora de montarlo, sobre todo de encajar las alas al fuselaje. Como veis, tiene un pequeño listoncito que le hemos tenido que crear para tapar la separación del mal encaje que tenían entre las alas y el fuselaje. Lo mismo ha pasado con la unión del timón al fuselaje. Esos pequeños problemas, pues la verdad quedan un poco ensombrecidos por el acabado final del avión, que como os digo, a mí pues me agrada, me gusta. Como veis, os lo he puesto desde esta parte para que veáis cómo ha quedado finalmente la pieza que le hemos hecho, que enrasa mucho más al fuselaje esa parte de la joroba del F-102 y no le da ese pronunciado desnivel que tenía antes.
También le hemos hecho las tomas de aire, que son un poquito más anchas y da esa sensación de mayor volumen. Aparte de los depósitos y de los trenes de aterrizaje que ya habíais visto junto con las compuertas que habíamos mejorado, lo último que le hemos hecho ha sido pues todo tipo de antenas, luces, tubo pitot y pequeños sensores que iban en el timón, que eso se lo hemos hecho en plástico y que las vais a ver ahora mismo. Curiosamente, una de las cosas que más me atrae de este kit es que pese a los problemas de encaje de algunas piezas, otras encajan realmente bien. Así que no sé ya si es cosa mía o qué. Aquí tenéis el tubo pitot en primer lugar y el morro ya pintado, como os decía. Este sería un sensor de infrarrojo que también hemos hecho nosotros y dos pequeñas piececitas que estáis viendo aquí en el parabrisas con sus sombras y luces respectivas para darle un poquito más de realismo, que son esas dos, yo creo que son una suerte de aireadores para quitar el agua acumulada en el parabrisas, exacto. Aquí tenemos las antenas, las diferentes antenas VHF, etcétera, TACAN que lleva el avión, también con sus apoyos, con sus luces y demás para intensificarlas y las luces del avión. Estos pequeños tubos, ya hay uno de aquí que ya se me está moviendo, que es muy delicado. También son otras de las mejoras que hemos hecho. Como veis, el parte del panelado ha sido exagerado para darle un aspecto más gastado al avión, debido a que el color era demasiado claro, me ha quedado demasiado aclarado este avión finalmente. Ya estáis viendo cómo quedan los depósitos de combustible clásicos de estos aviones estadounidenses de los años 60 y de los F-102. Como veis, quedan perfectos y os pueden servir para cualquier tipo de maqueta, incluso las maquetas de plástico. Por ejemplo, estos depósitos quedarían genial bajo el fuselaje de un F-101 Voodoo. Aquí están nuestro tren de aterrizaje. Como veis, pues un aspecto que sin duda le da un enorme realismo a la maqueta, tanto en el relieve que le hemos hecho con las compuertas, que como veis también llevan luces, sino también el relieve que le hemos hecho a nuestro tren de aterrizaje y la pintura de nuestro tren de aterrizaje. Le da muchísimo realismo al acabado final. Y lo mismo sucede con el tren de aterrizaje delantero, que como veis también tiene su compuerta delantera también realizada, con esos volúmenes y dándole un poquito de detalle, y con esa percha que llevan para abrir la compuerta, tan característica de los F-102. Tengo que decir que yo, que utilizo papeles de 180 gramos, pues cuando le ponemos una pieza encima, no queda tan enrasada como si utilizásemos papeles de 120 o de 100 gramos. Aquí tendríamos esos pequeños problemas, se notan un pelín. Eso es quizá uno de los aspectos que debería de mejorar en mis creaciones futuras, el no basarme tanto en esos papeles tan gruesos. Porque incluso aquí, especialmente, donde he intentado crear esa unión, es el aspecto más feo de todo mi montaje, es ese intento de esconder esa unión que hay entre el ala y el fuselaje. Si hubiera tenido un papel muchísimo más fino, me hubiera quedado pues bastante más disimulado. Esto es algo para que aprendáis un poco de cara a hacer este tipo de maquetas si os encontráis con un problema de este estilo, que no recurráis a los mismos errores que yo he tenido en este kit. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es el montaje de este tipo de cuchillas que llevan en las alas. Estas han encajado perfectamente, son las originales del kit, ni siquiera he tenido que mejorarlas. Es increíble cómo el encaje de este ala es bastante dificultoso, por no decir prácticamente imposible que encaje bien, y sin embargo estas piezas encajan perfectamente. No sé, cosas raras del diseño de este avión. Hemos acabado la parte metalizada del avión, la hemos pintado de metalizado, como estáis viendo aquí, también para darle un poquito más de realismo, junto, como veis, algunos aspectos de suciedad que tiene el final del motor. Dista de ser perfecto, pero como os digo, el resultado final queda aparente. Da la sensación de que sea un avión envejecido, algo más envejecido, y resaltamos de esta manera, dándole alguna sombra en alguno de los paneles, pues una sensación un pelín más realista, ¿no? Y una sensación de volumen. Yo creo que ha quedado bastante bien.
La parte de abajo, pues quizá se note este acabado un poco más exagerado, aunque tampoco, ya me conocéis, no me gusta ensuciar mucho mis aviones, ¿no? Pero de esta manera pues le damos un aspecto menos acartonado al avión. Otra cosa que hace que el aspecto acartonado sea menor es barnizarlo, y barnizarlo de un barniz que no sea mate, un barniz que sea satinado, es el que yo utilizo. Y bueno, aquí lo tenemos, un avión que finalmente tiene una forma bastante particular y que finalmente pues yo creo que se parece al avión real, pero que el diseñador podía haber afinado bastantes cosas para mejorar este diseño. En primer lugar, la pieza está de aquí. En segundo lugar, las tomas, hacerlas separadas del avión y hacerlas con más volumen. En tercer lugar, elegir unos colores más correctos. Yo tuve que aclarar muchísimo el avión en sí, la impresión, para darle al marrón un aspecto más real, pero haciéndolo evidentemente estaba aclarando los verdes oscuros y claros, y daba una sensación muy rara esta combinación de colores, queda demasiado claro. Aún así os digo que queda mejor que el color original, por lo menos a mí me gusta más que el color original que utiliza el diseñador. Finalmente, pues uno de los principales problemas es la unión de las alas al fuselaje. Cuidad mucho ese punto, cuidadlo muchísimo. Y como seguramente será muy difícil que esta unión quede bien, pues yo os aconsejo que luego estas piezas, que no son ni más ni menos que una impresión de la pieza del ala, de nuevo, y cortada, hemos impreso otra vez el ala y hemos cortado esa parte, podréis hacerlo, si lo hicierais en un cartón más finito, quedaría muchísimo mejor. También os aconsejo que imprimáis en un cartón más fino las piezas como esta y esta, que vais a superponer, o esta, que se superpone de una forma muy exagerada sobre el timón. De esa manera no quedará tan exagerado. Y este es el aspecto final de nuestro Convair F-102. ¿Qué os parece? Bueno, es mejorable, pero desde mi punto de vista es algo aceptable. Es aceptable. Bruno Vanecke creo que tiene mejores maquetas que esta. Desde luego esta tiene algunos errores, y otro de los errores que quería dedicar es el del numeral elegido. El número elegido es el del avión 54-1367. Pues bueno, este avión nunca fue, según mi información, operativo en la base de Naha, que es la que lleva ese código de cola, NV. El NV fue un código de cola asignado al escuadrón, a la 51 Fighter Interceptor Wing y al escuadrón 82 Fighter Interceptor Squadron, que estaba basado en Okinawa, en la base aérea de Naha, y fue enviado a Vietnam. Sin embargo, mi información sobre este numeral es que fue un avión que estuvo operando del 60 al 64 con los Red Devils en el 431 Fighter Interceptor Squadron en Zaragoza y en el 526 Fighter Interceptor Squadron en 1968 en Alemania. Y después, como muchos hermanos suyos, acabaría pasando de mano en mano de la Guardia Aérea Nacional de Idaho a la de California, de ahí a la de Florida, donde finalmente fue retirado. En enero de 1975 pasó a Davis Mountain, al desierto de Arizona, donde fue almacenado, y en agosto de 1976 se saca de ese retiro para ser utilizado como blanco en las pruebas que se estaban haciendo del diseño de los F-15 y la nueva tecnología de misiles asociados al mismo. Bueno, sin nada más, ya me vais diciendo qué tal, qué os ha parecido. A mí me encanta. En cuanto a medidas, señores, y en detallado, perfecto, perfecto. No sigue perfectamente los planos que tengo y ha quedado genial. Está a escala rigurosa. Eso sí que tengo que decirlo. Bueno, aquí acaba todo. Muchas gracias por ver esta serie de vídeos y espero que os animéis con el papermodelismo. Chao, chao.